La noche de Adolfo Arjona. Líder de la radio a esta hora. A esta hora de la noche, quiero que te traslades al 11 de septiembre de 2001. Es la voz desesperada de Melissa Doyle, la que fuera jefa de finanzas de la firma EQ Financial Systems. Durante 24 minutos mantuvo una conversación con una operadora de emergencias. Melissa, de 32 años, era una de las miles de personas que se encontraba en una de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York a primera hora del martes 11 de septiembre de 2001. 24 minutos al teléfono, con una operadora que intentaba calmarla, pero sin argumentos. Mejor suerte que Melissa Doyle tuvo Margaret Lazarus. Ella se encontraba en la planta 27, manteniendo una conversación banal con los compañeros. Algunos, como ella, acababan de dejar a los niños en el colegio y andaban comentando travesuras. De pronto sintieron un tremendo impacto en el edificio. Sin saber qué estaba pasando y prácticamente sin mediar palabra, salieron corriendo por las escaleras de emergencia. El polvo hacía imposible respirar. La escasa luz y la multitud de personas corriendo asustados hicieron complicado el descenso. Margaret aún recuerda que tardó 45 minutos en bajar las últimas 20 plantas de la torre a la que acudía a trabajar cada mañana. En ese tiempo, impactó un segundo avión contra el otro edificio. Al llegar a la planta baja, solo pudo oír los gritos de los bomberos. «¡Corred y no miréis atrás!». Ella lo hizo así. Miraba al suelo mientras se alejaba de la zona. Solo veía polvo, escombros y manchas rojas. Su cabeza, que no entendía lo que estaba pasando, pensó que había demasiadas manchas de pintura roja. Horas más tarde, entendió que aquello que había visto no era pintura, era sangre. Margaret Lazarus todavía hoy no ha vuelto a visitar la zona. Son dos historias, solo dos historias, de las miles que podríamos contar del 11 de septiembre de 2001. La nariz del avión quedó exactamente en lo que era mi oficina, en el centro del edificio. El avión pasó justo encima de nosotros. Una hora después de que comenzara aquella pesadilla, se derrumbaba una de las torres gemelas. 23 minutos después, caía la segunda. Millones de personas en el mundo eran testigos directos a través de la televisión de lo que estaba ocurriendo en el corazón financiero de Nueva York, en Manhattan. El epicentro de aquel ataque a los Estados Unidos estaba en Nueva York, pero también se habían extendido a Washington. Un tercer avión se estrellaba contra el Pentágono. Y 2 horas y 20 minutos después del primer impacto en el World Trade Center, una cuarta aeronave caía cerca de la residencia de descanso del presidente en Camp David. La noticia se confirmaba. Varios aviones habían sido secuestrados por terroristas suicidas. América había sido atacada. George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en 2001. Hoy hemos vivido una tragedia nacional. 2 aviones se han estrellado contra el World Trade Center en lo que parece un atentado terrorista contra nuestro país. En los atentados del 11 de septiembre, murieron más de 3.000 personas y otras 6.000 resultaron heridas.
Muchos dicen que aquel fue el primer día del siglo XXI. Comenzaba una nueva era. Sin duda, el 11 de septiembre fue un día para marcar en el calendario del horror. Pero hay otros. Hacemos memoria en la próxima hora. Arranca el monográfico. Días que marcaron la historia más negra en nuestras vidas. I'm on my way, I know I am somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my hair. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. Ahora quiero que te sitúes en el 26 de abril de 1986. Han pasado 40 años, pero sigue siendo uno de los días negros en la historia de la humanidad. Ese día se produjo la peor catástrofe nuclear de la historia. El accidente nuclear de Chernóbil provocó una lluvia radioactiva 400 veces superior a la liberada en la bomba de Hiroshima. 40 años después, recordamos uno de los momentos más trágicos en la historia de la humanidad. Las labores de liquidación requerirán 3 años y unos 750.000 hombres, incluidos un gran número de médicos e ingenieros estructurales. ¿Cuántos morirán? Miles. Quizá decenas de miles. Es la 1 de la madrugada. En el norte de Ucrania, la ciudad emergente de Pripyat duerme. A solo 3 kilómetros, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin de Chernóbil realizan una prueba de seguridad extrema. Está a punto de suceder la mayor catástrofe nuclear de la historia. Vemos, Akimov, ¿estamos refrigerando el núcleo? Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante. ¡Ya no hay núcleo! ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado! A la 1:23 el reactor 4 queda fuera de control, explota y sale ardiendo. La policía tarda 36 horas en evacuar la ciudad más cercana, Pripyat. 2 trabajadores de la planta mueren como consecuencia directa de la radiación. El cuerpo de uno de ellos jamás se encontraría. Una nube altamente radioactiva cubre el cielo. Los bomberos acuden a sofocar las llamas sin protección alguna. ¿Cómo lo extinguimos? Usaremos helicópteros, lanzaremos agua como en un incendio. No, usted no lo entiende, no es un incendio. Es el núcleo de un reactor en fisión ardiendo a más de 2000 grados. Intentaron enfriar el reactor lanzando 4.000 toneladas de arena, arcilla y plomo desde el cielo. La estructura ardió durante 10 días. El viento contaminó una cuarta parte del país y extendió el 70% de la radioactividad por Bielorrusia. El 6 de mayo conseguían sofocar las llamas. 18 días después de la catástrofe, el presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, anunció ante el mundo las consecuencias del accidente. El balance fue catastrófico. 31 personas murieron a causa de la radiación. Muchos de ellos personal de limpieza, bomberos y trabajadores de la planta. Unas 200.000 tuvieron que ser reubicadas. Según los expertos, los que vivían más cerca de la planta recibieron una radiación 37.000 veces superior a la dosis de una radiografía de tórax. Hemos encontrado otro dosímetro del Departamento Antiincendios. Alcanza los 200 Röntgen, pero es más preciso. ¿Y? Da el máximo. Me toma el pelo. Las partículas contaminaron casi 150.000 kilómetros cuadrados que afectaron al norte de Ucrania, Rusia y el sur de Bielorrusia. La radiación hoy sigue en la zona. Según los expertos, las inmediaciones de Chernóbil no podrán ser habitadas hasta dentro de 20.000 años. Vamos a viajar 40 años en el tiempo con alguien que conoce muy bien lo que pasó en Chernóbil. Para eso tengo en línea a Alfonso Barbas. Él es ingeniero nuclear, forma parte de la Sociedad Nuclear Española. Señor Barbas, Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por recibirme. Alfonso, sabemos que el accidente se produjo durante unas pruebas de seguridad en la planta y que el reactor número 4 terminó explotando y ardiendo. Pero para entenderlo bien, en términos muy coloquiales y apelando a su capacidad de síntesis,
¿Qué fue exactamente lo que ocurrió o lo que falló? Sí, es un poco como dices. Irónicamente, se trataba de una prueba de seguridad que jamás se habría hecho en un reactor, digamos, civil, como los que ya en ese momento había en el resto de Europa o en la propia Rusia, que sucedió el accidente. Es difícil resumir, yo creo, pero todo empieza por una prueba de seguridad que nunca debió haberse hecho en unas condiciones que ni siquiera eran las que se habían estipulado para esa prueba. La prueba se tendría que haber hecho durante el día 25 y se acabó haciendo durante la noche del 26 y en un rango de potencia, es decir, la energía que estaba generando el reactor en ese momento que no era la adecuada debido a fallos de diseño, fallos de operación, etcétera. Y todo ello fue lo que acabó en la explosión. En el instante del accidente, ¿cuántas personas había trabajando en la central y cómo reaccionaron ante lo que estaba ocurriendo? Bueno, en la central había varios cientos de personas, porque hay que recordar que eran, como muy bien has dicho, este era el reactor número 4, porque había otros 3 reactores y los 3 estaban en operación. Entonces, pues aproximadamente podemos calcular unas 100 personas, por decir un número así un poco aproximado, unas 100 personas por reactor. Se estima que aproximadamente el número de personas sería alrededor de 400 las que estaban trabajando. Durante la presentación he detectado que ponéis algunos cortes de la serie de Chernóbil de hace unos años. Yo creo que describe bastante bien lo que ocurrió. Y en ese sentido, efectivamente, al principio es que ni siquiera desde la sala de control entendían exactamente que es que lo que había ocurrido era una explosión del reactor y que estaba incendiado y completamente al aire. Poco después del accidente comenzaron a llegar soldados y trabajadores para contener la catástrofe. ¿Con qué tipo de protección contaban? Porque se ha dicho que algunos equipos, Alfonso, eran prácticamente improvisados. ¿Esto es cierto? Sí, completamente. De hecho, inicialmente la primera asistencia fue por parte de los equipos de bomberos locales. Esto de nuevo es algo que ahora pues no sería posible porque ahora mismo, por ejemplo, en España todas las centrales nucleares tienen su propia dotación de bomberos que evidentemente son bomberos especializados en aquello que van a hacer, mientras que en ese momento no sabían a los riesgos a los que se estaban exponiendo. La labor de los liquidadores, que es la que se produjo en los días, semanas y meses posteriores, eso fue un poco más diferente. Ahí los trabajos estaban mucho más medidos, de tal manera que se podía controlar la cantidad de radiación que recibían los trabajadores. De hecho, se aprecia, si me lo permites muy rápidamente, se aprecia en la serie ese momento en el que están yendo a limpiar la fachada y hacen turnos de apenas unos 40 segundos, ¿no? Y les cronometran y salen corriendo con las palas y casi como que pegan 4 paletadas y se vuelven a meter. El trabajo que se hizo posteriormente estaba mucho más controlado, digamos, las condiciones que la primera noche, que fue, bueno, una locura. De hecho, la mayoría de los muertos pues ocurrieron esa misma noche. Estás oyendo a Alfonso Barbas, es ingeniero nuclear, forma parte de la Sociedad Nuclear Española. Alfonso, el reactor dañado fue cubierto inicialmente por una estructura conocida como el sarcófago para contener la radiación. ¿Este sarcófago de qué estaba hecho y hasta qué punto era seguro? Bueno, el sarcófago no es otra cosa que una estructura metálica que lo que intenta es mantener todos esos isótopos, toda esa radiación dentro del reactor. Para esto no hace falta una estructura estanca, no hace falta, porque la única intención del sarcófago es evitar que los propios medios naturales, es decir, la lluvia, el viento, puedan arrastrar unas partículas sólidas que de normal no tienen por qué moverse de ahí. Es decir, evitamos la dispersión de todo ese material simplemente poniendo, digamos, una defensa, unas paredes y un techo. Fíjate que años más tarde hablábamos del sarcófago. En el año 18 se sustituye por una nueva estructura conocida como el Arca, una enorme cubierta construida a distancia, desplazada después sobre el reactor mediante raíles, en un proyecto internacional que superó los 1.500 millones de euros. ¿Hasta dónde llegó realmente la contaminación? Porque además de Ucrania, hubo otros países que se vieron afectados, ¿verdad? Sí, de hecho, Ucrania no es por extensión el país más afectado, porque si se consulta un mapa se encuentra que Chernóbil está muy al norte del país y prácticamente en la frontera con Bielorrusia.
Y si bien se dice habitualmente que los 3 países más afectados fueron Bielorrusia, Ucrania y la propia Rusia, Bielorrusia es aquella que tiene, digamos, más zonas afectadas. Esto, por supuesto, sin despreciar el hecho de que la contaminación se dispersa prácticamente por toda Europa a través de esa nube radiactiva. Lo que sí que creo que es importante mencionar es el hecho de que la radiación es una cosa que tenemos capacidad de medir a bajísimas dosis. Entonces, una cosa es el hecho de que podamos constatar que la contaminación haya llegado a Reino Unido y otra cosa es que las cantidades en las que esa radiación llegó puedan ser peligrosas para el medio ambiente de las personas, que no es el caso. Entiendo. Hay un dato especialmente duro según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que se han documentado cerca de 2.000 casos de cáncer de tiroides en personas que eran niños cuando ocurrió el accidente. Más allá de esta cifra, ¿qué otras secuelas, tanto físicas como psicológicas, dejó Chernóbil? Sí, el caso el asunto de las secuelas es siempre complicado de tratar. Quizá los casos de cáncer de tiroides son los más relevantes porque son los que más fácilmente se detectaron. Te actualizo incluso la cifra, no son 2.000 sino 5.000 los casos de cáncer en menores. Lo que pasa es que creo que es muy importante decir que el cáncer de tiroides tiene una supervivencia altísima y de esos 5.000 casos solamente se anotaron, lamentablemente, pero bueno, 15 fallecidos. Con respecto a otros daños, habría que hablar de los 28 muertos por radiación directa, es decir, hubo 134 casos de lo que llamamos síndrome de radiación aguda, que sería aquellos para los que la radiación que reciben es tan alta que tienen efectos en el momento prácticamente o en los pocos días, heridas en la piel o incluso problemas internos. Y de esos 134 casos, 28 personas murieron. Es el caso del bombero protagonista de la serie Chernóbil que comentábamos. Alfonso Barbas, como siempre, gracias, muy amable, gracias por atenderme. Muchísimas gracias a ti, Adolfo. I knew I was a crazy fool for treating you the way I did, but something took a hold of me and I acted like a dustbin lid. I didn't give a second thought to what the consequence might be. I really wouldn't be surprised if you were trying to find another me. Tras marcar en el calendario el día del accidente de Chernóbil y del atentado del 11 de septiembre, marcamos una nueva fecha negra en el calendario. 15 de abril de 2013. Ese día el cielo estaba despejado en Boston, en Estados Unidos. La ciudad estaba llena de gente. Más de 23.000 corredores participan en la maratón y cientos de miles de espectadores llenan las calles. Sin duda es un día de fiesta. Arranca la carrera. Entre aplausos, música y emoción, los corredores empiezan a hacer kilómetros. Pero a las 2:49 de la tarde, 2 explosiones casi simultáneas estallan en la línea de meta. En cuestión de segundos, el aire se llena de humo. Los artefactos fabricados de forma casera y ocultos entre la multitud causan la muerte de 3 personas y dejan más de 260 heridos, muchos con amputaciones graves. Me vino un olor espantoso. Los oídos me pitaban tantísimo que apenas podía oír nada. En ese momento todo era caos. En cuestión de segundos, el aire se llena de humo. Los artefactos fabricados de forma casera y ocultos entre la multitud causan la muerte de 3 personas, dejan más de 260 heridos, muchos con amputaciones graves. Detrás del atentado, los hermanos Tamerlan Tsarnaev y Dzhokhar Tsarnaev, en represalia por las guerras de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Corredores desorientados, espectadores heridos, voluntarios improvisando ayuda entre el caos. El 15 de abril de 2013 quedará grabado para siempre en la historia de Estados Unidos. Boston no olvida aquel día 15 de abril de 2013. Tampoco el 15 de enero de 1919.
Aquel día frío de invierno, en un barrio de Boston, el silencio cotidiano se rompió con estruendo seco, casi inexplicable. En la parte más antigua de la ciudad, un gigantesco depósito industrial cedió sin previo aviso. Pasaban unos minutos del mediodía. En el tanque se almacenaba melaza, un líquido viscoso, de color pardo oscuro y sabor muy dulce, que daba como residuo de la fabricación del azúcar de caña o remolacha. A ver, Yolanda, y dentro había millones de litros de melaza. Hasta 8 millones de litros, Adolfo. El tanque tenía una capacidad de unos 8.700 metros cúbicos y era realmente gigante. Tenía unas dimensiones de 15 metros de altura y 27 metros de diámetro. En cuestión de segundos, el colapso del tanque produjo una enorme ola, una ola de unos 8 metros de altura que arrasó absolutamente todo lo que encontró a su paso, podéis imaginar. Una avalancha espesa, oscura y pegajosa avanzó por las calles de Boston como una ola imposible a más de 50 kilómetros por hora. Dicen los testigos que se oyó un ruido atronador seguido de otro que recordaba al disparo continuado de una ametralladora. Dicen que los edificios crujían y que las personas apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La melaza densa, pero sorprendentemente rápida, arrasó todo a su paso y dejó una capa que llegó a los 90 centímetros de altura en algunas partes. El balance fue devastador. 21 personas murieron, 150 resultaron heridas. Aquella tragedia dejó una marca imborrable en la ciudad. Aún hoy, más de un siglo después, hay quien asegura que en los días más calurosos, el olor a melaza todavía parece emerger del asfalto. Esto que te he contado parece un capítulo de una serie de ciencia ficción, pero es absolutamente real. Hay alguien que conoce bien lo que ocurrió, él es David Alandete, es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Querido David, buenas noches y bienvenido a casa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Alandete, ¿qué fallos estructurales y de seguridad provocaron el colapso de este enorme tanque de melaza? Bueno, en este episodio tan llamativo, la verdad es que el tanque no cedió por azar, cedió porque estaba mal construido. Las planchas de acero eran demasiado finas, los remaches que se habían hecho no resistían la presión y la estructura nunca fue probada como debía. Desde hacía años perdía melaza por las juntas y la empresa la verdad es que lo sabía, eso es lo más llamativo, según se halló luego en las investigaciones posteriores, ¿no? Pero en lugar de arreglarlo, lo pintó de marrón para disimular las fugas, porque la melaza es marrón, y el desastre parece que ya estaba pues avisado, ¿no? Era algo que iba a suceder y una mala praxis de la empresa permitió que sucediera. David, seguro que nuestros oyentes están diciendo, oiga, pero si la melaza es un fluido muy viscoso, o sea que debería desplazarse lentamente, sin embargo los registros históricos confirman que el fluido se desplazó a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora. O sea, imaginaros lo que es un río de melaza a 50 kilómetros por hora y a esas temperaturas. ¿Cómo es posible que alcanzara esta velocidad? ¿Qué dice la historia de esto? Bueno, la verdad que efectivamente la melaza no mata por ser dulce, mata por peso, volumen y velocidad. Eran millones de litros acumulados bajo presión con ese gran peso, ¿no? Y cuando el tanque revienta, sale una parte oscura de varios metros de altura, pesada como barro industrial, y la verdad que ahí va alcanzando esa velocidad y va con la fuerza de un vehículo de los modernos, ¿no? De los que no había entonces. Arrolló edificios, caballos, vagones, personas, y en enero, con el frío de Boston, imagínate, pues temperaturas de congelación. Se vuelve más denso y, claro, el problema es que quien cae dentro de la melaza, queda atrapado, no puede nadar, ¿no? Se queda ahí y, bueno, pues murieron muchas personas por puro ahogamiento. Fíjate que hubo 21 muertos, más de un centenar de heridos. La muerte, el fallecimiento, ¿qué fue? ¿Por ahogamiento en melaza? Sí, el rescate lo hizo difícil precisamente por eso, porque era ahogamiento en melaza, en una especie de sustancia viscosa y en muchos puntos a punto de la congelación. Los bomberos y los policías intentaban avanzar, pero cada paso los hundía.
La Melaza, según las reconstrucciones de la época, pues un tiempo en el que no hay fotografías, ni se tiene que uno confiar plenamente en las reconstrucciones de la prensa escrita de la época, ¿no? Y lo que se cuenta es que efectivamente los equipos de rescate intentaban avanzar, pero cada paso los hundía. La Melaza les llegaba a las rodillas y la cintura quedaba atrapada, ¿no? Usaron tablones, cuerdas y camillas improvisadas. Había una masa oscura que no dejaba ver ni moverse allí en Boston, y algunos, como tú comentabas, murieron asfixiados. Otros incluso fueron encontrados días después, sepultados por la Melaza que les había caído encima. Termina la tragedia y deben comenzar las labores de limpieza. ¿Cómo fue la limpieza de la ciudad tras quedar cubierta de melaza durante días? Bueno, la verdad que fue muy complicado porque la melaza estaba en las calles, en las casas, en las vías, en los zapatos, en la ropa, estaba en todos los sitios. Y además se usó agua salada para disolverla, pero lo que pasaba con el agua salada es que se aplicaba sobre la melaza, esta perdía algo de su densidad, pero se extendía. Así que acabó, digamos, manchándose una zona todavía mayor de la ciudad. En lugar de retirarla, de desaparecer, se extendió todavía más, con una menor densidad, pero aún lo suficientemente densa como para resistir durante semanas, ¿no? Durante mucho tiempo hubo palas, cepillos, mangueras, pero el barro dulce estuvo en Boston durante meses. La ciudad quedó pegajosa durante mucho tiempo y fue muy difícil limpiarlo, ¿no? Y durante años, como se comentaba, como tú comentabas, muchos vecinos dijeron que los días de calor todavía se olía a melaza, un olor bastante, para los bostonianos que lo sobrevivieron, según contaban después, que les traía muy mal recuerdo, bastante nauseabundo. La melaza, que es los residuos, hemos dicho, de la caña de azúcar, pero esto que es un producto que se cultiva en Boston, es una cosa, en fin, que llama la atención Boston por ser una potencia en esto, ¿o no necesariamente? Bueno, en aquella época la melaza se utilizaba por su capacidad y composición química para la fabricación de armamento y para la fabricación de alcohol. Y en Boston, una de las grandes ciudades, había un depósito como había en muchos otros sitios. El problema es que ese depósito estaba en una zona muy transitada y con poca seguridad y con esta falta completa, total de seguridad por parte de la empresa. Si se considera, tiene un aspecto parecido al caramelo líquido, una miel muy, muy, muy densa, pero claro, es que en aquella época, ahora ya no, pero se utilizaba para la fabricación de ron, alcohol industrial, explosivos y también para alimentos, ¿no? Y ahí el problema es que en grandes cantidades puede ser muy peligroso porque pesa mucho, ¿no? Y se mueve como una masa semilíquida. Fíjate que además el acontecimiento, este enorme tanque de melaza, estaba en un barrio norte de la ciudad. Hemos leído en la documentación que ese río de melaza que atravesó Boston llegó incluso hasta el puerto, ¿no? Sí, efectivamente el tanque estaba en el barrio de North End, que es junto al puerto de Boston. No muy cerca, pero bueno, cerca. Y había unas vías elevadas también de tren, también se vio afectado. Y el problema es como siempre, ¿no? Este tipo de depósitos no se construyen en las zonas nobles, sino que era una zona obrera y muy poblada, con hacinamiento. Es donde vivían los inmigrantes italianos que habían emigrado en el siglo XIX, y había almacenes, establos y pequeñitas viviendas, con poca seguridad, muchas de ellas de madera, ¿no? Así que ese depósito, que la empresa, hay que decirlo, es United States Industrial Alcohol Company, la compañía de alcohol industrial de Estados Unidos, estaba pegado a las casas y a la calle, estaba encima de ellas. Y esa explosión afectó a esas calles, fue por una calle que se llama Commercial Street, y llegó incluso, sí, hasta el puerto, ¿no? Sobre todo, lo que hizo esta explosión algo tan mortal y tan peligroso es que estaba en una zona de hacinamiento de personas de pocos recursos. Alandete, aunque ha pasado mucho tiempo, hablamos de 1919, el hecho es tan absolutamente esperpéntico y, permíteme, tan original, que es un episodio que, desde luego, cuando hemos repasado catástrofes, esta nos ha parecido de una singularidad, una siniestra singularidad. ¿Es un episodio que se recuerda en Estados Unidos o de esto ya nos hemos olvidado?
No, se recuerda como... Está muy asociado a lo que son las visitas a Boston, el turismo en Boston. Hombre, desde luego una explosión de melaza y una riada de melaza es algo que perdura, y perdura sobre todo en los recuentos, porque además en aquella época estaba empezando a tener una gran distribución la prensa escrita, se hizo mucho seguimiento, el reporterismo de calle se reflejó después en grandes periódicos y en toda la nación, y por eso se mantiene el recuerdo, ¿no? Y sí, sigue considerándose aquí en Estados Unidos uno de los desastres más extraños y recordados de todo el siglo XX, porque es insólito, es casi grotesco, ¿no? La idea de una inundación de miel, ¿no? De melaza, y un resultado devastador, ¿no? Muertos, edificios destruidos, y esa ciudad de Boston, cuya gente no es conocida por ser la más dulce de Estados Unidos, ¿no? Por decirlo llanamente, los bostonianos tienen fama de bordes, ¿no? Entonces estar rodeados de una riada de melaza y en semejante situación forma parte, claro, del imaginario histórico local y nacional. Y hay muchos libros, documentales, visitas guiadas y hasta una placa conmemorativa en la zona que yo he visto. Querido David, gracias por ayudarnos a hacer memoria. Gracias y buenas noches, compañero. Gracias, hasta luego. The cards as a meditation. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome, while the numbers lead a dance. A lo largo de esta hora, estamos marcando en el calendario algunos de los días que fueron realmente trágicos en la historia de la humanidad. Arrancábamos con el 11 de septiembre, el mayor atentado terrorista en el que murieron cerca de 3.000 personas. Hemos hablado del desastre de la central nuclear de Chernóbil y de la gran inundación de melaza de Boston, el 15 de enero de 1919. Pedro, si hablamos de días negros, tenemos que viajar ahora hasta Lisboa, porque en la capital portuguesa el terror se instaló en solo unas horas. Un terremoto, un tsunami, un incendio demoledor. Imagínate estas tres grandes catástrofes, todas sobre una misma ciudad. Es la crónica del gran terremoto de Lisboa. 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos. Es festivo en Lisboa. La ciudad amanece algo más tarde de lo habitual. Está a punto de suceder algo que cambiará la historia para siempre. Sobre las 9:30 de la mañana, un rugido alerta a los lisboetas. En solo unos minutos, el suelo de Lisboa empieza a abrirse. Grietas de hasta 5 metros de ancho engullen la ciudad. Los edificios caen. La tierra no deja de rugir. Las consecuencias devastadoras. Más del 80% de las casas destruidas, 90 conventos, más de 40 iglesias. Todo se lo traga la tierra. Bajo los escombros, el Teatro de la Ópera, el Palacio y la Biblioteca Real con pinturas de Tiziano o Rubens. Una nube de polvo negro cubre toda la ciudad. Los desaparecidos se cuentan por miles. Los muertos quedan enterrados bajo lo que hace unos minutos era la ciudad. Y lo que es peor, la pesadilla aún no ha terminado. Muchos huyen hacia el puerto, piensan que es un lugar seguro. Se equivocan, nadie está a salvo. Son las 10 de la mañana. Nada hace presagiar que al terremoto le sigue un gran tsunami.
Entonces el agua del estuario del Tajo se abre hacia el mar. Olas de hasta 20 metros cubren la parte baja de la ciudad. La catástrofe no cesa. Miles de personas mueren ahogadas. Las velas y lámparas de aceite encendidas por la festividad de Todos los Santos provocan incendios por todas partes. Las llamas acaban con lo poco que queda en esa Lisboa que nunca conocimos. El viento ayuda a que se propague el fuego. Durante varios días, la ciudad arde en llamas. La pesadilla no cesa. Según los historiadores, hasta unas 90.000 personas habrían perdido la vida en el terremoto. La familia real se libró de la catástrofe. Ese día estuvieron fuera de la ciudad porque una de las hijas del rey quería pasar la fiesta en el campo. Cuando José I se enteró del gran cataclismo, preguntó a su primer ministro, el marqués de Pombal, qué debía hacer. La respuesta fue rotunda: salvar a los vivos y enterrar a los muertos. Los fallecidos fueron tantos que tuvieron que arrojarlos al mar para evitar epidemias. En menos de un año, la nueva Lisboa empieza a levantarse. Se construyen los primeros edificios antisísmicos del mundo. Nace la Lisboa que conocemos, pero aquella ciudad imperial que brillaba ante el mundo desapareció para siempre en una mañana de noviembre. Estamos ante el gran terremoto de Lisboa de 1755. Lisboa quedó reducida a cenizas. Estamos ante una de las grandes catástrofes de la historia. Vamos a saludar a Mar Gómez, es doctora en física, responsable del área de meteorología del tiempo.es. Mar, muy buenas noches y bienvenida a COPE. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Mar, aquel 1 de noviembre el terremoto se siente sobre todo en Lisboa, en la capital, que queda completamente derruida en cuestión de minutos. ¿Por qué afectó tanto a la capital portuguesa teniendo en cuenta que el epicentro fue a 250 kilómetros? Bueno, hay que tener en cuenta que los mayores daños fueron principalmente por este terremoto, pero sobre todo a causa del incendio que se generó con el seísmo. Como habéis comentado, las miles de velas que tenían los habitantes porque habían encendido en honor a los santos, pues sumieron en llamas las ruinas de la ciudad y que además fueron alentadas por los fuertes vientos. Es decir, hubo una serie de combinación de factores que hicieron que la tragedia pues tuviera unas dimensiones muy, muy elevadas. El fuego devoró todo lo que quedaba en pie, lo poco que quedaba en pie después del terremoto, y es por ello que precisamente pues bueno, ha venido a llamarse el terremoto de Lisboa, a pesar de estar el epicentro pues situado en el Océano Atlántico, en concreto en el suroeste del Cabo de San Vicente. En España también hubo daños, en menor medida, eso sí, pero sobre todo los más importantes pues fueron en la ciudad de Lisboa. Luego hablaremos de esa onda expansiva, hasta dónde llegó ese terremoto. Después del terremoto oíamos en el relato que el río Tajo parece que se abre y se produjo un tsunami. ¿Esta es una consecuencia que siempre acompaña a un terremoto? No tiene por qué siempre acompañarla, pero normalmente cuando se producen en el mar y dependiendo de la profundidad y de la intensidad de ese terremoto sí que pueden producirse esos maremotos o tsunamis. En concreto, en este evento, la verdad es que la magnitud fue desastrosa porque en Lisboa, según dicen los escritos, la ola penetró en la parte baja de la ciudad alrededor de unos 250 metros, alcanzando una altura de unos 5 metros y arrasando los barrios costeros. Las aguas del Tajo subieron hasta hacer que el río se desbordara y que cubriera buena parte de la ciudad. Y básicamente en menos de 2 horas Lisboa había sido reducida a escombros, anegada por los maremotos y consumida por el fuego. Estaba todo prácticamente destruido. Pero no solo en Lisboa, en Cádiz, por ejemplo, después de las 11 de la mañana el mar invadió la población hasta 3 veces. Desaparecieron más de 500 personas y otras cientos murieron como impacto directo de esa entrada de aguas, que no solo se sintió allí. Para que nos hagamos una idea de lo potente que fue, se percibió en Brasil. Y unas 8 horas después del terremoto también se generó una agitación de las aguas en las Antillas, en particular en Barbada, Martinica e Isla Antigua. O sea que realmente fue un evento de una grandísima magnitud. Fíjate que hablamos de un movimiento sísmico, hablamos de un tsunami, hablamos de los incendios provocados ya no solamente por aquello, sino porque era el Día de Todos los Santos, había muchas velas, muchas lámparas de aceite. Me dices que había fuertes vientos. De estas catástrofes, el agua, el incendio, el fuego, en tu opinión, ¿qué fue lo peor para Lisboa?
La verdad es que realmente fue la combinación, ¿no?, de los tres factores. Se juntaron demasiadas cosas para la ciudad que provocaron estos daños, pero sin duda el origen fue el terremoto, ¿no?, el que dio lugar a ese maremoto y a ese posterior incendio. Uno de los aspectos más llamativos, y en mi opinión el terremoto pues causó más daños debido a esto, fue el de su excesiva duración. La mayoría de los informes nos dicen que la tendencia estaba entre los 7 y 8 minutos de duración, que es una auténtica barbaridad. Luego, por otro lado, al tratarse de un terremoto de gran magnitud, generó numerosas réplicas. Continuaron, de hecho, a lo largo de varios años. La Tierra tembló, por ejemplo, 250 veces en los primeros 6 meses después del terremoto principal y durante 1756 se estuvo repitiendo más de 600 veces. Así que hablamos de un evento realmente catastrófico y, en mi opinión, pues si tuviera que elegir cuál de estas catástrofes no fue la más severa, elegiría la del terremoto porque fue el origen, pero realmente fue una combinación de todos los factores lo que dio lugar a esta grave tragedia. Fíjate que me hablabas antes, en Brasil, en el Caribe, en Italia, en Marruecos, en España, en Ayamonte, en Huelva, murieron más de 1.000 personas a causa de aquel terremoto. En Cádiz, ese tsunami alcanzó los 20 metros de altura. Oye, para estudiar el terremoto, un grupo de científicos realizaron una serie de encuestas, de trabajos. En fin, en estas encuestas preguntaban cómo se comportaron los animales en aquel momento. Parece que la respuesta fue, no te voy a decir unánime, pero desde luego mayoritaria. Los animales se comportaron de modo extraño. ¿Por qué los animales se comportan así? ¿Suelen ser un aviso previo cuando va a haber un terremoto? La verdad es que hay diferentes estudios que analizan el comportamiento de los animales ante diferentes fenómenos naturales. Uno de ellos son los terremotos y, por ejemplo, uno de los estudios más destacados es el del Instituto Max Planck de comportamiento animal, que investigaron si las vacas, ovejas y perros pueden realmente detectar señales tempranas de terremoto. Lo hicieron con ciertos terremotos en el norte de Italia y lo que observaron es que, efectivamente, cuando los animales detectaban ciertos indicios de ese movimiento sísmico, se mostraban inusualmente inquietos. Pero es más, cuanto más cerca estaban los animales del epicentro del inminente terremoto, antes comenzaban a comportarse de esa manera inusual. Así que sí, parece ser que, pues tienen esa capacidad de detectar unos minutos antes, unos instantes antes, pues esos cambios. De hecho, en este terremoto de Lisboa, algunos autores afirmaban que bandadas de estorninos que se encontraban por esas fechas en la zona abandonaron la ciudad incluso días antes. Enseguida quiero hablar contigo de la falla concreta donde se produce el terremoto, fallas. La falla de San Andrés, en esta misma de Azores, Gibraltar. Exactamente, ¿una falla qué es? Bueno, en este caso es, por decirlo de alguna manera, no una separación en el terreno, ¿no? La península ibérica se encuentra situada en el borde suroeste de la placa euroasiática en colisión con la placa africana. Este desplazamiento tectónico entre ambos continentes es el responsable de esa actividad sísmica de los países mediterráneos y del norte de África y también de los grandes terremotos que ocurren en esta zona y en zonas como, por ejemplo, en Grecia o en Turquía. Grandes, entre comillas, porque evidentemente no son frecuentes y suelen producirse de mayor magnitud en otras regiones. La falla Azores-Gibraltar forma parte precisamente de ese límite de placas entre la placa euroasiática y la placa africana. Precisamente fue en esta zona donde se produjo ese movimiento sísmico y ese terremoto que, la verdad, pues como digo, no es algo muy frecuente, pero sí que puede producirse en esta región. En esta falla Azores-Gibraltar que afectó a Portugal, afectó al sur de España y a otros sitios del mundo, en el siglo XXI, hoy, ¿esa falla cómo es y cómo se comporta? Bueno, pues sigue en ese límite de las placas euroasiática y placa africana. Es verdad que el tramo situado al este del estrecho de Gibraltar pues no está muy estudiado, es como un límite bastante difuso, pero en algunos puntos cerca de la península itálica algunos geólogos creen que esta falla conecta con una zona de subducción donde la placa africana está subduciendo lentamente por debajo de la placa euroasiática, es decir, se están como acoplando, ¿no?, por decirlo coloquialmente. Así que bueno, sigue siendo una zona de estudio. Es cierto que nosotros no nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico, que es la región más activa sísmicamente del planeta, pero no obstante, bueno, pues hay que vigilarla y siempre estudiarla. ¿Y cómo es posible que la ciencia, con todo lo que ha avanzado, no tenga todavía la capacidad de predecir cuándo va a haber un movimiento sísmico?
Bueno, esto sí es cierto que es difícil. Existen registros, ¿no?, que permiten advertir de ciertos movimientos que se producen en las placas tectónicas, pero todavía, desafortunadamente, tenemos muchos fenómenos naturales, como pueden ser también las erupciones volcánicas, que son difíciles de predecir. La naturaleza, al final, tiene sus propios comportamientos. Nosotros vamos avanzando en la ciencia. En meteorología somos capaces, por ejemplo, de anticipar cuándo se va a producir un huracán, cuándo vamos a tener un tornado, pero incluso en el caso de los tornados, por ejemplo, pues es difícil saber dónde exactamente van a impactar. Así que, bueno, hemos avanzado mucho en los últimos años y todavía queda mucho por delante. En la península ibérica se registran entre 1.200 y 1.400 temblores de baja intensidad a lo largo del año. Bueno, teniendo en cuenta estos datos de la Red Sísmica Nacional, ¿se puede considerar la península ibérica como una zona de riesgo? Bueno, afortunadamente España no representa una zona de ocurrencia de grandes terremotos como este del que estamos hablando. Sin embargo, sí que tiene una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes inferiores, pero que son capaces a la vez de generar daños muy graves, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, los últimos 600 años, la distribución geográfica de estos terremotos coincide pues con zonas como pueden ser Granada, Málaga, Almería, el sur de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, e incluso también hemos tenido algunos sismos en la zona de los Pirineos. No somos un país sísmicamente muy activo, pero eso no quiere decir que no puedan producirse algunos de menor magnitud y que también puedan provocar algunos daños como nuestra historia tiene retratado en el pasado. En todo caso, Mar, por resumir todo lo hablado, no quiero ni imaginar la pesadilla que tuvo que ser Lisboa en aquel tiempo. Si en este momento se produjera un temblor de tierra, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que debemos seguir? Bueno, creo que una recomendación básica ante cualquier fenómeno natural es evitar que cunda el pánico. Es algo difícil, ¿no? Porque cuando se produce un fenómeno de estas características es lo primero que suele ocurrir. Evidentemente, en las zonas costeras evitar acercarse al mar, porque los terremotos en el mar, como hemos mencionado antes, pueden provocar esos maremotos, alejarnos de las zonas de costa. Evidentemente, si estamos en edificios, pues las recomendaciones básicas que se suelen hacer es siempre ponernos debajo pues de una mesa, de los marcos de las puertas, ¿no?, para evitar que nos caiga pues una lámpara en la cabeza o cualquier tipo de objeto. Si nos encontramos en la calle, pues igual evitar estar justo debajo de un edificio, de una cornisa, que nos pueda caer algún tipo de resto de la construcción si se producen graves daños. Es difícil establecer una serie de recomendaciones porque lo normal en este tipo de situaciones, ¿no?, es que todas las personas por instinto de supervivencia tendamos a huir. Pero bueno, esta sí que sería una recomendación básica, la de no acercarse a la costa, precisamente por ese peligro. Por suerte, como digo, en España no es una zona en la que se suelen producir tsunamis ni maremotos y ni mucho menos terremotos de gran intensidad. Entiendo. Mar, no sé si influido, probablemente sí, por una cierta cultura cinematográfica, cuando se halla, por ejemplo, de la falla de San Andrés, allá por Los Ángeles, dicen que el gran terremoto todavía está por llegar. ¿Esto es algo que científicamente se puede sostener o forma parte de la cultura cinematográfica? No, realmente la falla de San Andrés se encuentra bajo vigilancia precisamente porque esperan allí el que llaman el Big One, ¿no? El terremoto potente, por así decirlo, el gran terremoto. Sí es cierto que son unos fenómenos muy poderosos, muy destructivos y que en caso de producirse en esta región podrían provocar gravísimos daños. Así que sí, se encuentra bajo vigilancia por parte de los geólogos y expertos y bueno, pues están esperando a que pueda suceder. Esperemos que no sea pronto. Mar Gómez, doctora en física, responsable del área de meteorología de eltiempo.es. Mar, gracias por atenderme a estas horas. Un beso, buenas noches. Gracias, un beso. Llegamos al final de este monográfico. Y lo hacemos con varias fechas marcadas en negro en el calendario. Fechas que nos recuerdan días muy chungos para la gente. Hemos recordado el accidente de Chernóbil 40 años después. Hemos viajado hasta Boston para recordar 2 días trágicos. El del atentado en la maratón de Boston y el de la gran inundación de Melaza el 15 de enero de 1919. Y por último, el terremoto de Lisboa. Año 1755. Nos ha llevado a un día de Todos los Santos que se convertiría en una pesadilla.
Conviene no olvidar. Ahora escuchamos noticias y volvemos enseguida con el porqué de las cosas. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. Was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. Goodbye, normal teen. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you crawl. Goodbye, normal teen. From the young man in the 22nd row who sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. Your candle burned out